Hola de nuevo, gente. Y bienvenidos de vuelta a mi canal. Como ven, no me canso de compartirles historias que los mantengan al filo de la butaca, y hoy no será la excepción. La historia de Demet y Elif, como ya vieron, es un volcán de emociones, pero hay mucho más que desentrañar. Hoy vamos a sumergirnos aún más en los detalles, en las consecuencias y en el camino de Demet hacia la sanación. Prepárense para una segunda ronda de drama. En el vídeo anterior, les conté sobre el choque emocional que sufrió Demet al enterarse de la infidelidad de Elif. La traición, como ya saben, es una herida profunda, y en este caso, fue aún más devastadora porque se produjo en el contexto de una relación de años, construida sobre promesas y planes de futuro. La confianza, el cimiento de cualquier relación, se vino abajo de un plumazo. Pero, ¿cómo era realmente la relación entre Demet y Elif antes de que todo se derrumbara? Para entender mejor la magnitud del dolor de Demet, es importante retroceder un poco en el tiempo y explorar la dinámica que existía entre ella y Elif. ¿Cómo era su día a día? ¿Qué las unía? ¿Qué las hacía especiales? Demet y Elif se conocieron en un contexto laboral. Ambas trabajaban en una empresa de diseño, y desde el primer momento sintieron una conexión especial. Sus personalidades, aunque diferentes, se complementaban a la perfección. Demet, con su espíritu extrovertido y su energía inagotable, aportaba alegría y dinamismo a la relación. Elif, por otro lado, era más reservada e introspectiva, pero poseía una gran inteligencia y un sentido del humor muy particular. La atracción entre ellas fue inmediata. Se sentían atraídas no solo físicamente, sino también por sus valores, sus intereses y su forma de ver la vida. Comenzaron a salir, y poco a poco la relación se fue afianzando. Compartían hobbies, pasaban tiempo juntas, se contaban sus secretos y se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Con el tiempo su amor creció y se fortaleció. Decidieron vivir juntas, formando un hogar lleno de amor, risas y complicidad. Compartían las tareas del hogar, planeaban viajes y soñaban con un futuro juntas. La relación se convirtió en un refugio, un espacio seguro donde ambas se sentían amadas, aceptadas y comprendidas. Elif, con su carácter más tranquilo, a menudo era el soporte emocional de Demet, mientras que Demet, con su optimismo y su energía, era la que la sacaba de su zona de confort y le mostraba la belleza del mundo. Se complementaban, se apoyaban y se amaban profundamente. Parecía que nada ni nadie podría romper ese vínculo. Pero, como suele suceder en la vida, la realidad es mucho más compleja que las apariencias. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir pequeñas grietas en la relación. Las diferencias de opinión se hicieron más frecuentes, las discusiones se intensificaron y la chispa, poco a poco, se fue apagando. El trabajo, el estrés, las responsabilidades y quizás la monotonía fueron erosionando la relación. La comunicación se volvió más difícil, los malentendidos se multiplicaron y la distancia emocional entre ellas se hizo cada vez mayor. Ambas se sentían frustradas, pero ninguna sabía cómo solucionar los problemas. La infidelidad de Elif, lamentablemente, fue la gota que colmó el vaso. Fue la confirmación de que algo se había roto irremediablemente. Fue la traición a la confianza, la mentira que destruyó todo lo que habían construido. Cuando Demet escuchó las palabras de Elif, se sintió como si el mundo se le viniera encima. La ira, el dolor, la tristeza y la decepción la inundaron por completo. Se sintió traicionada, engañada y utilizada. La persona que amaba, en quien había confiado y con quien había compartido su vida, le había mentido y la había lastimado profundamente. El secreto de Elif no solo reveló una infidelidad, sino también una falta de respeto, una falta de consideración y una falta de amor. Demet se sintió humillada, avergonzada y vulnerable. Se cuestionó todo lo que había creído, todo lo que había sentido y todo lo que había vivido. Después del encuentro, Demet se refugió en su soledad. Se alejó de todo y de todos. Necesitaba tiempo para procesar lo que había sucedido, para entender sus emociones y para sanar sus heridas. Los primeros días fueron los más difíciles. El dolor era intenso, la tristeza la abrumaba y la rabia la consumía. No podía dormir, no podía comer, no podía pensar con claridad. Se sentía perdida, desorientada y sin esperanza. Lloró sin consuelo, gritó su dolor y se lamentó por la pérdida de su relación. Se cuestionó su valía, su capacidad para amar y su futuro. Se sentía culpable por no haber visto las señales, por no haber intuido lo que estaba pasando.
Pero poco a poco Demet comenzó a recuperarse. Con el paso de los días el dolor se fue atenuando, la tristeza se transformó en resignación y la rabia dio paso a la comprensión. Empezó a entender que la infidelidad de Elif no era su culpa, que no era responsable de las acciones de otra persona y que tenía derecho a ser feliz. Demet con el tiempo decidió buscar ayuda profesional para superar el trauma. Acudió a terapia y con la ayuda de un psicólogo comenzó a explorar sus emociones, a procesar sus sentimientos y a aprender a perdonarse a sí misma. La terapia le proporcionó herramientas para entender la dinámica de su relación con Elif, para identificar los patrones de comportamiento que la llevaron a ese punto y para aprender a poner límites. Aprendió a reconocer su valor, a fortalecer su autoestima y a confiar en sus capacidades. El proceso de sanación no fue fácil. Hubo días buenos y días malos. Hubo momentos de alegría y momentos de desesperación. Pero Demet, con su fuerza de voluntad y su determinación, nunca se rindió. Se propuso superar la traición, reconstruir su vida y encontrar la felicidad. Comenzó a enfocarse en sí misma, en sus propios sueños y metas. Se inscribió en un curso de cocina, empezó a practicar yoga, y se rodeó de personas que la amaban y la apoyaban. Demet poco a poco se fue transformando. Se volvió más fuerte, más segura de sí misma y más consciente de su valor. Aprendió a perdonar, a soltar el pasado y a vivir el presente. La historia de Demet es un ejemplo de resiliencia y de superación. Nos enseña que aunque las heridas del corazón sean profundas, es posible sanar, reconstruirse y volver a ser felices. En el camino de Demet hubo momentos de oscuridad, pero también hubo momentos de luz. Hubo momentos de dolor, pero también hubo momentos de esperanza. Y al final, Demet logró salir adelante transformando la traición en una oportunidad para crecer y para reinventarse. Pero, ¿qué pasó con Elif? ¿Cómo reaccionó ante la furia y el dolor de Demet? Se arrepintió de sus acciones. Intentó recuperar la relación. La verdad es que no sabemos qué pasó con Elif exactamente. La historia se centra en la experiencia de Demet, en su dolor y en su proceso de sanación. Elif en este caso es un personaje secundario, un catalizador de la historia, pero no el foco principal. Lo que sí sabemos es que la traición de Elif tuvo un impacto devastador en la vida de Demet. Le causó un dolor inmenso, le rompió el corazón y le hizo cuestionar todo lo que creía. Pero también le brindó la oportunidad de crecer, de aprender y de reinventarse. La historia de Demet nos recuerda que las traiciones son dolorosas, pero no definitivas. Que aunque el camino hacia la sanación sea largo y difícil, siempre es posible. Que a pesar de las heridas, siempre podemos encontrar la fuerza para reconstruirnos y ser felices. En este punto de la historia podríamos preguntarnos, ¿qué lecciones podemos extraer de la experiencia de Demet? ¿Qué podemos aprender de su dolor y de su proceso de sanación? Primero, debemos reconocer que las traiciones son una experiencia humana común. Todos en algún momento de nuestras vidas, hemos sido traicionados o hemos sido testigos de una traición. Es una experiencia dolorosa, pero no es el fin del mundo. Segundo, debemos entender que la traición no define quiénes somos. No nos define como personas, no define nuestro valor y no define nuestro futuro. Podemos elegir cómo reaccionar ante la traición, podemos elegir cómo sanar nuestras heridas y podemos elegir cómo reconstruir nuestras vidas. Tercero, debemos buscar ayuda profesional. La terapia es una herramienta invaluable para procesar el dolor, para entender nuestras emociones y para aprender a sanar nuestras heridas. Un terapeuta puede guiarnos en el camino hacia la sanación, nos puede proporcionar herramientas y estrategias para afrontar el trauma y nos puede ayudar a construir una vida más feliz y plena. Cuarto, debemos enfocarnos en nosotros mismos. La traición nos roba la confianza, nos roba la autoestima y nos roba la esperanza. Para recuperarnos debemos enfocarnos en nosotros mismos, en nuestros sueños, en nuestras metas y en nuestro bienestar. Debemos cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Quinto, debemos rodearnos de personas que nos amen y nos apoyen. La traición nos aísla, nos hace sentir solos y nos hace dudar de todo. Para superar la traición, necesitamos rodearnos de personas que nos quieran, que nos apoyen y que nos hagan sentir valorados. Sexto, debemos aprender a perdonar. El perdón no es para la persona que nos traicionó, sino para nosotros mismos. El perdón nos libera del dolor, de la rabia y del resentimiento.
El perdón nos permite seguir adelante y reconstruir nuestras vidas. Séptimo, debemos recordar que la vida es un proceso. La sanación lleva tiempo y habrá altibajos en el camino. No nos desesperemos, no nos rindamos. Seamos pacientes con nosotros mismos y confiemos en nuestra capacidad para superar las adversidades. La historia de Demet es una historia de esperanza, de resiliencia y de superación. Nos muestra que a pesar del dolor, siempre podemos encontrar la fuerza para reconstruirnos y ser felices. Nos recuerda que la vida es un regalo que debemos aprovechar cada día y que debemos valorar a las personas que amamos. En la vida, como en la historia de Demet, habrá momentos de oscuridad, momentos de dolor y momentos de desesperación. Pero también habrá momentos de luz, momentos de alegría y momentos de esperanza. Y al final, depende de nosotros elegir cómo queremos vivir nuestras vidas. La historia de Demet es un recordatorio de que somos más fuertes de lo que pensamos, que podemos superar cualquier adversidad y que podemos encontrar la felicidad, incluso después de la traición. Es una historia que nos inspira a ser valientes, a ser resilientes y a seguir adelante sin importar lo que nos depare el destino. Así que, mis queridos amigos, ¿qué les pareció esta segunda parte de la historia de Demet? ¿Se sintieron identificados con su dolor? ¿Les inspiró su proceso de sanación? Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y seguir explorando historias fascinantes como esta. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.